Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua tu derecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. El Señor nos invita a continuar viviendo, celebrando y viendo el ministerio de Jesús como se desarrolla, con una lectura que leímos hace poco, que volvemos a leer, y que en el Evangelio vemos a Jesús sanando una hemorroísa y sobre todo resucitando a una que había perdido la vida. Presentamos a los difuntos: Marta Obregón de López, Ángel Rafael Segura, Adalgisa Encarnación, Elena Portela de Márquez, Margarita Portela, Plácido Hidalgo y Ciano, en su segundo mes de fallecido. También presentamos la salud de Doña Rosa, del joven Manuel Ernesto y también de Diomares. Presentamos también una acción de gracias por el cumpleaños de Altagracia Luisa Guerrero, 91 años. Damos gracias al Señor por el don de la vida y hay una acción de gracias por una salud recuperada. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor. Cerremos nuestros ojos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios,
y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Dios mío, confío en ti. Dios Mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, pero entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó en toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy vemos nosotros en el libro de Génesis se nos presenta el episodio del sueño de Jacob. Un episodio que es narrado con mucha vivacidad, pero sobre todo que va a tener mucha repercusión en el mundo de los evangelistas. Por ejemplo, el mismo Jesús va a citar este mismo sueño. Aquí aparece Jacob que duerme, se va en dirección a Harán, y hay un lugar donde él ve una escalinata, donde ve ángeles de Dios que suben y bajan, y el Señor estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy el Señor. O sea, una escalinata y un cielo abierto, y él se queda sorprendido y llama a este lugar Betel. Betel significa casa de Dios, y entonces le llama a ese lugar que después ese lugar haría un templo tratando de sustituir al otro templo. Eso es el monte Garizim, estamos hablando aquí. Es el lugar donde después los samaritanos van a discutir mucho con respecto a los judíos de cuál es el monte en el que se tiene que adorar al Señor. Sin embargo, aquí Jacob tiene la experiencia y Jacob despierta ese lugar y lo llama terrible, un lugar admirable, un lugar donde él ve algo que es grandioso. Acuérdense que ese episodio es narrado por el mismo Jesús, cuando Felipe llama a Natanael y se le acerca y a Jesús. Y Jesús le dice: aquí hay un hombre serio, un hombre, ¿de qué me conoces? ¿Por qué? Yo te vi debajo de la higuera. Tú eres profeta. Y le dice: si con eso es, espera que vea cuando el cielo esté abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús se aplica a él como el Señor que está allí en este sueño. El mismo Jesús va a aplicar este sueño, se lo va a aplicar a él mismo, tratando de hacer entender que con la venida del Señor, con la muerte, con el sacrificio y con la misión del Señor, los cielos quedan abiertos y la tierra y el cielo quedan en un vínculo, y ese vínculo se deberá al mismo Señor Jesús. Este sueño lo había previsto Jacob, y Jacob queda
admirado con este sueño. Y por esto vemos nosotros que este episodio es interesante, porque es un episodio que sigue narrado por el mismo Jesús. Cuando él habla de su misión, él se identifica con esa visión que tuvo Jacob, con ese sueño, el sueño de Jacob. Este es un episodio que nos habla a nosotros de la primera vez que, ya que Abraham habló de la bendición, y ahora Jacob recibe la bendición, va a ser a través de la nación bendecida a todas las naciones, pero ahora él ve una señal, que es el cielo abierto. No es solamente un pueblo de Dios bendecido para que mueran todos y se acabó. La misión del Señor es para poder unir el cielo y la tierra y poder hacer que Dios y los hombres puedan participar de una comunión eterna como la ha querido Dios desde un principio. Si Dios está conmigo y me guarda en el camino, estoy haciendo, si me da pan, si vuelvo, entonces Él está diciendo, Él está conmigo. Si sigue conmigo, y aquí estamos hablando nosotros de que estamos presentando a la presencia de Dios en cada uno de los episodios que tenemos en la vida. ¿Somos nosotros capaces de ver a Dios actuar y presente en cada situación de la vida? Somos capaces, a veces en las situaciones buenas sí, es fácil decir que fue Dios que lo hizo. En las situaciones que nosotros no nos damos cuenta que tan buenas son, porque normalmente si son de Dios son buenas. Y si Dios está presente, Dios está conmigo, como decía el mismo Jacob. Dios está conmigo. Y esa es la experiencia de la presencia de Dios a un camino al Calvario, a un camino al patíbulo. Dios está con el siervo de Yahvé, con Jesús, y lo acompañó. Y por eso es importante entender que nosotros tenemos necesidad de detectar la presencia de Dios en cada situación y en cada circunstancia de la vida. Y esa es la gran pregunta, si somos capaces de hacer eso, si realmente tenemos esa vista, esa capacidad de detectar a Dios, o si nosotros simplemente nos brincamos de alegría cuando las cosas son buenas y nos hundimos cuando las cosas no son buenas, y nosotros somos capaces de simplemente decir que creemos en Dios, pero no verlo presente acompañándonos en cada circunstancia de nuestro diario vivir, en cada momento y en cada circunstancia. Eso es importante porque Jesús aquí tiene su misión, y esa misión tiene que ver con los cielos abiertos, cielos abiertos. Cuando Jesús fue bautizado, poco antes de él haber hablado de estos cielos que se iban a rasgar, se rasgaron los cielos. Lo bautizó Juan Bautista. Y los cielos se rasgaron y se abrió, y vino una voz que dijo: este es mi hijo amado, escúchenle. Este es el que ha bajado por la escalinata de Jacob. Este es el Señor a quien estaban esperando. Y por esto entonces vemos nosotros que Jesús la principal misión de Jesús es romper el velo que separa el cielo y la tierra, para que los hombres puedan entrar en el templo eterno, en el templo sagrado, en la Jerusalén celestial, y no tanto en esta Jerusalén que muchas veces se convierte en cueva de bandidos o que engañamos. La bendición de Dios vendrá a través de Abraham y de Jacob. La tierra sobre te la di y a tu descendencia, y la bendición también. Se multiplicará y bendeciré, y que en ti serán bendecidas todavía muchas naciones. ¿En qué consiste esa bendición? La bendición de Dios consiste en ese pueblo hasta el momento en que llegue el Salvador, el Señor, el de la escalinata. Mientras no llega el pueblo de Israel fue protegido, incluso a pesar de sus idolatrías y a pesar de sus injusticias. Él sufrió el destierro a Babilonia, él sufrió situaciones difíciles, pero Dios protegió al pueblo, porque hasta la llegada del Salvador, que era precisamente a través del cual se van a bendecir todas las naciones, el pueblo de Israel tenía que estar presente. Es el pueblo escogido para que llegara el Salvador, pero no es el pueblo por el que nos salvamos, sino por el Señor, que es de ese pueblo, que es diferente. Por eso el pueblo de Israel se separó y se desperdigó en el año 70, cuando destruyeron el templo, que era el ícono de su identidad nacional como pueblo de Dios. Sin embargo, después se separaron, la religión se vivió, se trató de reunir otra vez. Sin embargo, nunca ha podido
reunirse de nuevo el pueblo de Dios. Cuando se habla de Israel aquí, se está hablando de un Israel que no es el mismo pueblo de Dios. El Israel que nació en el 1948 es un Israel instalado a la mala por los ingleses para estar en medio de todos los árabes y hacer presencia específica. Y es una finalidad política, y el Israel de ahora no cree necesariamente en Dios, sino que cree en sus armas, en su ciencia, en todo lo que tiene. Es una nación más como las demás. El Israel de ahora, el pueblo de Israel, la nación, el país, ese país que tiene esa bandera es el mismo pueblo, que un pueblo más como los demás. Pero ese no es el pueblo prometido, ese no es el pueblo elegido. Ese fue el pueblo elegido hasta la llegada del Salvador del mundo. Después de allí, la viña fue entregada a otros labradores, anunciado por el mismo Señor, que es la iglesia. Es el pueblo que tiene como responsabilidad ser de bendición para todas las naciones. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad. Ojalá que no le quiten tampoco la viña a la iglesia, si no se convierte de todo corazón y cada miembro de la iglesia es capaz de acercarse al Señor. Bien, ahora el Evangelio de Mateo nos presenta a nosotros a un Señor ocupado, a un Señor que lo vienen a buscar para todo. Uno que se le murió, hasta para se le murió. Aquí hay dos mujeres en este Evangelio. Una mujer murió y la otra está con flujo de sangre. Una mujer ya se le acabaron todas las esperanzas, jovencita, y la otra es una que ha gastado todo su dinero en curarse y no ha pasado nada. No se ha curado, sigue tan enferma. Y aquí vemos nosotros cómo Jesús actúa en ambas. Y en la primera, camino hacia la primera, en la segunda le toca el manto y es punto de contacto en la fe. Si toco el manto, aquí yo creo que los evangélicos deben decir a ella que no debe estar tocando el manto, pero claro, el manto no es Jesús, pero el manto es un punto de contacto. Si toco el manto, Jesús me toca y me sana, como ocurría con los pañuelos de Pablo en el capítulo 19 de Hechos, o con la sombra de Pedro cuando caminaba por la calle y su sombra tocaba a los enfermos y se curaba. Punto de contacto en la fe. También lo es la orla del manto de Jesús, el borde del manto. Eso es suficiente para quien tiene fe. Y para quien no tiene fe, ya puede abrazar a Jesús con los dos brazos y no se va a curar nada, porque es la fe para ser curado. Y hay dos tipos de fe. Hay la fe para ser curado. Esa es la fe que tenía el paralítico en la Puerta Hermosa cuando Pedro y Juan salieron en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles y vieron al hombre y le dijeron: oro ni plata tengo. Dijeron, viendo que tenía la fe para ser curado. No todo el mundo se cura. Acuérdense ayer, Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque decían que este era de aquí y un profeta no era bien visto en su tierra. Por lo tanto, y dijo que no pudo hacer muchos milagros y se maravillaba por su falta de fe. La falta de fe impide, la curación no vendrá solamente cuando Dios quiera, sino cuando yo me abra y tenga una fe para ser curado, como la tiene este centurión, este hombre que es capaz de, y esa mujer que es capaz de tocar. Entonces por esto tiene fe para ser curada, y por eso dijo: ánimo, tu fe te ha curado, te ha salvado, te ha quitado esa esclavitud de los 12 años de flujo. Y sin embargo va todavía hacia la otra mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer viene a dar un signo mayor de lo que puede hacer el Señor. Es el signo por el cual los cielos se abren, la muerte queda vencida. Jesús da con este signo tan importante que levanta a la niña el signo de que Él tiene autoridad sobre la muerte. Y la muerte era el final de la posibilidad de pensar en el cielo abierto. Sin embargo, por el contrario, la hermana muerte, como llamaría Francisco de Asís, es la que, una vez vencida por Cristo, ahora definitivamente nos lanza al encuentro definitivo con el Señor y los cielos quedan abiertos. La escalinata del que bajó ahora nos lleva a todos los que en Él podamos creer, ojalá todos podamos hacerlo, y tenemos lo que se llama una fe para ser salvado. Entonces la gran pregunta que te hago es: ¿tienes tú la fe para ser curado de tus enfermedades? Y la segunda, más importante todavía, ¿tienes la fe para ser salvado? Porque la fe que tienes, lo que estás ejercitando la fe, ¿te salvará? Es una gran pregunta. Es una pregunta muy difícil, porque no es una pregunta que se hace como un cuestionario de matemática.
Es una pregunta que se hace uno sobre la marcha en la vida de uno. Es la vida de uno que es el examen en el que uno pasa o no pasa, en el que uno responde a las preguntas del examen. Cuando uno llega al examen final del juicio, ya la pregunta está respondida. Es lo que hizo aquí uno en la tierra. Pregunta número 1. Aquí hay un hambriento, le di de comer. Ya lo respondí aquí en la tierra. Cuando vaya allá, ya la pregunta está respondida o no respondida. Y así también tuve hambre, le tuve sed, le di de beber. Segunda pregunta que me van a hacer allá, ya la respondí aquí. Y así estuve desnudo, me vestí. Ok. Tercera pregunta, y a la cuarta, a la quinta, todas ellas las estoy respondiendo en la vida diaria. El examen allá no es un examen, es solamente la revisión del examen que yo viví, de la caridad que yo pude haber vivido aquí en la tierra. Por eso pediré al Señor que nos ayude a tener esperanza. Aquí se desalienta el hombre cuando le dicen que ha muerto, que está muerto, y él dice, basta que tengas fe. Y el Señor va a curar a la niña, la va a levantar y con ello nos va a decir, no se angustien por la muerte, porque soy yo el que, aunque muera, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la puerta, Él es quien nos abre el cielo y la tierra para que estén unidos, Dios bajando y nosotros yendo con Él por toda la eternidad. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor todas nuestras intenciones. Para que proteja y guíe a su iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Para que conceda al mundo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conforte y conserve en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, Marta, Ángel, Adalgisa, Elena, Margarita y Plácido, para que el Señor los reciba en su reino, les permita participar de la redención y salvación eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Rosa, Manuel Ernesto y Diomares, para que te les hagas cercano y los ayudes y los fortalezcas y bendigas en medio de sus enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias por Altagracia Luisa, que cumple 91 años de edad, para que la bendigas y la ayudes siempre a serte fiel todo el tiempo y el tiempo que le regales de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por la salud recuperada de esta persona, por todos los que han recibido bienes del Señor, para que sepan ser agradecidos a Él y sepan reconocer de Él recibida la gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Racimos y regales de esencia de tu cuerpo, lugares bendecidos que vamos a comer. Racimos y regales, no pan y el vino, que todos los cristianos decidimos con fe. Racimos y regales consagrados en la mesa, transformado en panes y en vino a beber. Racimos y regales tu cuerpo y tu sangre, que se nos entrega para todos comer. Racimos y regales, presentamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en verdad. Ahora, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso,
junto a los ángeles y arcángeles y tronos y dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Marta, Ángel Rafael, Adalgisa, Elena, Margarita, Plácido y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre ahora con la bella oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre. Señor, tú que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para salvarme. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual para los que no han podido comulgar sacramentalmente. Cerremos los ojos y hagamos la oración de San Alfonso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. De lo profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Este
la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los pecados, Señor, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará? Más cerca de ti está el perdón, solo en ti se encuentra el amor. Más cerca de ti está el perdón, solo en ti se encuentra el amor. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Israel espera al Señor, más que el centinela espera a la aurora. Porque solo en el Señor está el amor, solo en Él se encuentra el perdón. Porque solo en el Señor está el amor, solo en Él se encuentra el perdón. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos que continúan diariamente a participar de esta Eucaristía. Hablábamos de quitar en la misa, pero se ha arreciado la pandemia, así que mientras tanto seguimos y Dios seguirá diciendo lo que hacemos. Mientras tanto, siempre con la mano y la confianza puesta en el Señor. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Tenemos